Hola, buen día. Mi nombre es Laura. Vamos a comenzar explicando el punto 6.1, elementos y características de los grafos. Un grafo G es un par ordenado de V y A, donde V es el conjunto de vértices o nodos del grafo y A es un conjunto de pares de vértices. A estos también se les llama arcos o ejes del grafo. Un vértice puede tener 0 o más aristas, pero toda arista debe unir exactamente a dos vértices. Los grafos representan conjuntos de objetos que no tienen restricción de relación entre ellos. Un grafo puede representar varias cosas de la realidad cotidiana, tales como mapas de carreteras, vías férreas, circuitos eléctricos, etc. La notación G igual a V, A se utiliza comúnmente para identificar un grafo. Los grafos se constituyen principalmente de dos partes: las aristas, vértices, y los caminos que pueda contener el mismo grafo. 6.1.1 Composición de un grafo. Aristas. Son las líneas con las que se unen las aristas de un grafo y con las que se construyen también caminos. Si la arista carece de dirección, se denota indistintamente A, B o B, A, siendo A y B los vértices que unen. Si A, B es una arista, a los vértices A y B se les llama sus extremos. Aristas adyacentes. Se dice que dos aristas son adyacentes si convergen en el mismo vértice. Aristas paralelas. Se dice que dos aristas son paralelas si vértice inicial y el final son el mismo. Aristas cíclicas. Arista que parte de un vértice para entrar en el mismo. Cruce. Son dos aristas que cruzan en un punto. Vértices. Son los puntos o nodos con los que está conformado un grafo. Llamaremos grado de un vértice al número de aristas de las que es extremo. Se dice que un vértice es par o impar según lo sea su grado. Vértices adyacentes. Si tenemos un par de vértices de un grafo, U, V, y si tenemos una arista que los une, entonces U y V son vértices adyacentes y se dice que U es el vértice inicial y V el vértice adyacente. Vértice aislado. Es un vértice de grado 0. Vértice terminal. Es un vértice de grado 1. 6.1.2 Tipos de grafos. Podemos clasificar los grafos en dos grupos, dirigidos y no dirigidos. En un grafo no dirigido, el par de vértices que representa un arco no está ordenado. Por lo tanto, los pares V1, V2 y V2, V1 representan el mismo arco. En un grafo dirigido, cada arco está representado por un par ordenado de vértices, de forma que se representan dos arcos diferentes. Ejemplo: G1 igual V1, A1, V1 igual a 1, 2, 3, 4, A1 igual a 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. G2 igual a V2, A2, V2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A2 igual a 1, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 6. G3 es igual a V3, A3. V3 es igual a 1, 2, 3. A3 es igual a 1, 2, 2, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Mercado y yo voy a explicar la representación de los grafos. Matriz de adyacencia. Dado un grafo G igual a entre paréntesis V, E con número de vértices que viene siendo n número, y tenemos aquí entre corchetes V1 hasta Vn, que dice que su matriz de adyacencia es la matriz de orden n por n. A G entre paréntesis igual a
A y J entre paréntesis, donde A y J es el número de aristas que unen los vértices VI y VJ. La matriz de adyacencia de un grafo es simétrica. Si un vértice es aislado, entonces la correspondiente fila, que viene siendo la columna, está compuesta solo por ceros. Si el grafo es simple, entonces la matriz de adyacencia contiene solo ceros y unos en la matriz binaria, y la diagonal está compuesta solo por ceros. Matriz de incidencia. Dado un grafo simple G igual a V, E entre paréntesis con N igual a V, vértices B1 hasta Bn entre corchetes y M igual a E, aristas E1 hasta EM entre corchetes. Su matriz de incidencia es la matriz del orden N por M. B, G entre paréntesis igual a B y J entre paréntesis, donde B y J es igual a 1. Si B es incidente con EJ y B y J te da igual a 0 en caso contrario. La matriz de incidencia solo contiene ceros y unos. Matriz binaria. Como cada arista incide exactamente en dos vértices, cada columna tiene exactamente dos unos. El número de unos que aparece en cada fila es igual al grado del vértice correspondiente. Una fila compuesta solo por ceros corresponde a un vértice aislado. Matemática de los grafos. En matemáticas y ciencia de la computación, la teoría de grafos, también llamada teoría de loas gráficas, estudia las propiedades de los grafos, también llamados gráficas. Un grafo es un conjunto no vacío de objetos llamados vértices o nodos y una selección de partes de vértices llamados aristas. Representación computacional de los grafos. Existen diferentes formas de almacenar grafos en una computadora. La estructura de datos usada depende de las características del grafo y el algoritmo usado para manipularlo. Entre las estructuras más sencillas y usadas se encuentran las listas y las matrices, y aunque frecuentemente se usa una combinación de ambos. Algoritmo de recorrido y búsqueda del camino más corto. En la teoría de grafos, el problema de los caminos más cortos es el problema que consiste en encontrar un camino entre dos vértices, o nodos, de tal manera que la suma de los procesos de las aristas que lo constituyen es mínima. Un ejemplo es encontrar el camino más rápido para ir de una ciudad a otra en un mapa. En este caso, los vértices representan las ciudades y las aristas las carreteras que las unen, cuya ponderación viene dada por el tiempo que se emplea en atravesarlas. Algoritmo de recorrido y búsqueda a lo ancho. Algoritmo de recorrido y búsqueda a lo ancho en ciencias de la computación es un algoritmo informático que se utiliza ampliamente en la búsqueda de caminos y el recorrido del grafo. El proceso de trazar un camino transitable de manera eficiente entre los puntos llamados nodos destaca por su rendimiento y precisión, que goza de amplio uso. Sin embargo, en los sistemas de viajes de enrutamiento prácticos, generalmente superado por algoritmos que pueden preprocesar la gráfica para lograr un mejor rendimiento. Algoritmos de recorrido y búsqueda en profundidad. En la búsqueda en profundidad se avanza de vértice en vértice, marcando cada vértice visitado. La búsqueda siempre avanza hacia un vértice no marcado, internándose profundamente en un grafo sin repetir ningún vértice. Cuando se alcanza un vértice cuyos vecinos han sido marcados, se retrocede al anterior vértice visitado
y se avanza desde este. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Fuentes y yo les hablaré de lo que son los árboles. Un árbol está dividido en 3 subconjuntos separados. El primer subconjunto contiene un único elemento llamado raíz del árbol. Los otros 2 subconjuntos son por sí mismos árboles binarios y se les conoce como subárboles izquierdo y derecho del árbol original. Cada elemento de un árbol binario se denomina nodo. La ausencia de una ramificación indica un subárbol vacío. Si A es la raíz de un árbol binario y B es la raíz de su subárbol izquierdo o derecho, se dice que A es el padre de B y se dice que B es el hijo izquierdo o derecho de A. Un nodo que no tiene hijos se denomina hoja. El nodo N1 es un ancestro del nodo N2 y N2 es un descendiente de N1. Si N1 es el padre de N2 o el padre de algún ancestro de N2, dos nodos son hermanos si son los hijos izquierdos y derecho del mismo padre. Si cada nodo que no es hoja es un árbol binario, tiene subárboles izquierdo y derecho que no están vacíos, el elemento se clasifica como árbol estrictamente binario. Los árboles representan las estructuras no lineales y dinámicas de datos más importantes en computación. Dinámicas porque las estructuras de árbol pueden cambiar durante la ejecución del programa. No lineales, puesto a que cada elemento del árbol puede seguirle varios elementos. Se utiliza la recursión para definir un árbol porque representa la forma más apropiada y porque además es una característica inherente de los mismos. Los árboles tienen una gran variedad de aplicaciones. Por ejemplo, se pueden utilizar para representar fórmulas matemáticas, para organizar adecuadamente la información, para construir un árbol genealógico, para el análisis de circuitos eléctricos y para numerar los capítulos y secciones de un libro. Raíz. Nodo que constituye a la única entrada a la estructura. Por ello es necesario tener un punto sobre él. Propiedades. Forma equivalente de definir un árbol. Un árbol es un grafo conexo con n nodos y n-1 aristas. Un árbol es un grafo conexo que no contiene ciclos. Un árbol es un grafo con n nodos, n-1 aristas y sin ciclos. Un árbol es un grafo tal que entre cualquier par de nodos distintos existe un camino simple único. Propiedades. Existe un único paseo entre dos vértices cualesquiera de un árbol. El número de vértices es mayor en 1 al número de aristas de un árbol. Un árbol con 2 o más vértices tiene al menos 2 hojas. Un árbol T libre es una gráfica simple que satisface lo siguiente. Si B y W son vértices en T, existe una trayectoria siempre única de B a W. Clasificación. Orden. Es el número potencial de hijos que puede tener cada elemento de árbol. De este modo, diremos que un árbol en el que cada nodo puede apuntar a otros 2 es de orden 2. Si puede apuntar a 3, será de orden 3, etc. Grado. El número de hijos que tiene el elemento con más hijos dentro del árbol. En el árbol del ejemplo, el grado es 3, ya que tanto A como D tienen 3 hijos y no existen elementos con más de 3 hijos. Nivel. Se define para cada elemento del árbol como la distancia a la raíz, medida en nodos. El nivel de la raíz es 0 y el de sus hijos 1.
así sucesivamente. El ejemplo el nodo D tiene nivel 1, el nodo G tiene nivel 2 y el nodo N tiene nivel 3. Altura. La altura de un árbol se define como el nivel del nodo de mayor nivel. Como cada nodo de un árbol puede considerarse a su vez como la raíz de un árbol, también podemos hablar de altura de ramas. El árbol del ejemplo tiene altura de 3 de la rama B, tiene altura 2 de la rama G, tiene altura 1 de la H, 0, etc. Tema 6.4.2 Propiedades y 6.4.3 Clasificación. Propiedades. Todo árbol es a su vez un grafo bipartito. Y podemos ver un ejemplo de lo que es un grafo bipartito. Todo árbol con solo un conjunto numerable de vértices es además un grafo plano. También podemos observar una imagen de lo que es un grafo plano. Todo grafo conexo G admite un árbol de expansión, que es un árbol que contiene cada vértice de G y cuyas aristas son aristas de G. Y podemos observar también un ejemplo de lo que sería un árbol de expansión. Dado n vértices etiquetados, hay n-2 maneras diferentes de conectarlos para construir un grafo. El resultado se llama fórmula de Cayley. El número de árboles con n vértices de grado d1, d2 hasta dn es de la siguiente expresión, que sería un coeficiente multinomial. Contar el número de árboles no etiquetados es un problema complicado. De hecho, no se conoce ninguna fórmula para el número de árboles t por n con n vértices. El comportamiento asintótico de t por n implica que hay dos números, a y b, donde a equivale a 3 y b equivale a 0, tales que componen la siguiente fórmula. Clasificación. Altura. La altura de un árbol se define como el nivel del nodo de mayor nivel. Como cada nodo de un árbol puede considerarse a su vez como la raíz de un árbol, también podemos hablar de altura de ramas. 1. La altura de un árbol es el largo del mayor camino de la raíz a una hoja. 2. Dado un camino V0, V1, V2 hasta VK, el largo de este camino es K. 3. Por lo cual el largo de un camino es igual al número de arcos del camino. En esta imagen podemos ver cómo se definen las alturas de un árbol. Número de nodos. Un árbol binario es una estructura de datos en el cual cada nodo siempre tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. No pueden tener más de dos hijos. Si algún hijo tiene como referencia a null, es decir, que no almacena ningún dato, entonces este es llamado un nodo externo. En el caso contrario, el hijo es llamado un nodo interno. Un árbol binario es un árbol con raíz en el que cada nodo tiene como máximo dos hijos. Un árbol binario lleno es un árbol en el que cada nodo tiene 0 o 2 hijos. Un árbol binario perfecto es un árbol binario lleno en el que todas las hojas están a la misma profundidad. A veces un árbol binario perfecto es denominado árbol binario completo. Otros definen un árbol binario completo como un árbol binario lleno en el que todas las hojas están a profundidad n o n-1 para alguna n. Un árbol binario es un árbol en el que ningún nodo puede tener más de dos subárboles. En un árbol binario, cada nodo puede tener 0, 1 o 2 hijos.
Se conoce el nodo de la izquierda como hijo izquierdo y el nodo de la derecha como hijo derecho. Kevin Ruiz, el día de hoy les voy a hablar de árboles con peso. El peso de un árbol en un nodo dado es el número de nodos en el árbol sin contraste al mismo. El peso de un nodo es un árbol de la longitud del camino más largo del nodo a una hoja. El peso de un árbol es el peso de la raíz. Un árbol con peso es un grafo donde cada lado tiene un número asociado o peso. Normalmente al peso de un lado se le designa por W. La suma de todos los pesos de todos los lados de un grafo con peso se llama el peso del grafo. Ejemplo, ¿cuál es el peso de un árbol? El peso total del grafo es 19. En la imagen se muestra este ejemplo. Recorrido de un árbol: preorden, ginorden, postorden. Preorden. Para recorrer un árbol binario no vacío en preorden, hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada nodo. Comenzando con el nodo de raíz. Vista la raíz, atraviesa el subárbol izquierdo, atraviese el subárbol derecho. En orden: izquierdo, raíz derecha. Para recorrer un árbol binario no vacío en orden simétrico, hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada nodo. Atraviese el subárbol izquierdo, viste la raíz, atraviese el subárbol derecho, posorden, izquierdo, derecho, raíz. Para recorrer un árbol binario no vacío en posorden, hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada nodo. Atraviese el subárbol izquierdo, atraviese el subárbol derecho, viste la raíz. Aplicaciones de grafos y árboles. Los grafos se utilizan también para moldear trayectos como el de una línea de autobuses a través de las calles de una ciudad, en el que podemos obtener caminos óptimos para el trayecto aplicando diversos algoritmos, como puede ser el algoritmo de Floyd. Para la administración de proyectos utilizamos técnicas como PERT, en las que se modelan los mismos utilizando grafos y optimizando los tiempos para concretar los mismos. La teoría de grafos también ha servido de inspiración para las ciencias sociales, en especial para desarrollar un concepto no metafórico de red social, que sustituyen los nodos por los actores sociales y verifica la posición, centralidad e importancia de complejas, de manera que la estructura social pueda representarse gráficamente. Por ejemplo, una red social puede representar la estructura de poder dentro de sociedad al identificar los vínculos, aristas, su dirección e intensidad, y da idea de la manera en que el poder se transmite y a quiénes. Los grafos son importantes en el estudio de la biología y hábitat. El vértice representa un hábitat y las aristas representan los senderos de los animales a las migraciones. Con esta información los científicos pueden entender cómo esto puede cambiar o afectar a las especies.